El día de mi graduación, mis padres me dijeron que tenía que entregarle mi diploma a mi hermano porque él se lo merecía más. Me reí y dije, así no es como funciona esto. Empezaron a gritar cuando el decano pronunció mi nombre y anunció. Crecí en un hogar donde el favoritismo no solo estaba presente, era la ley. Mi hermano menor, David, era el sol, la luna y las estrellas a los ojos de mis padres. Él no podía hacer nada mal. Cuando se metía en problemas en la escuela, era culpa del profesor. Cuando destrozó su primer coche, le compraron otro. Mientras tanto, se esperaba que yo fuera la responsable, la que no necesitaba atención, elogios o, aparentemente, la decencia humana básica. Pero, ¿esto? Esto lo llevó a un nivel completamente nuevo. Retrocedamos un poco. Trabajé muy duro en la escuela, notas sobresalientes, actividades extracurriculares, trabajos a tiempo parcial para ahorrar para la universidad, todo lo que podía hacer para asegurarme un futuro. Mientras tanto, David estaba suspendiendo la mitad de sus clases, pasando las noches de fiesta, y en general, siendo un desastre andante. Aún así, mis padres lo adoraban. Los oía susurrar sobre lo especial que era y cómo su potencial solo necesitaba ser desbloqueado. Mientras tanto, cuando pedí ayuda con la matrícula, me dijeron, eres inteligente, ya lo resolverás. Bien. Lo hice. Conseguí becas. Acepté más trabajo. Lo hice posible. Avanzamos rápidamente hasta mi graduación universitaria, un hito enorme. Me había graduado en 2 carreras, summa cum laude, e incluso había conseguido una oferta de trabajo meses antes de terminar mi último semestre. Estaba orgullosa de mí misma, no es que mis padres me preguntaran alguna vez por mis logros. Entonces llegó el momento que todavía me hierve la sangre. Estábamos en el auditorio, momentos antes de que comenzara la ceremonia. Mis padres y David se sentaron a mi lado, rígidos y formales, como si estuvieran allí por obligación. Supuse que estaban siendo ellos mismos, como siempre. Entonces, mi madre se inclinó y susurró, después de que recibas tu diploma, tienes que entregárselo a David. Parpadeé. ¿Qué? Me has oído, dijo, mirándome como si fuera estúpida. David se lo merece más que tú. Me reí, no una risa nerviosa, una risa real y genuina, porque seguramente esto era una broma. Pero no, hablaba en serio. Mi padre, siempre el ejecutor de los delirios de mi madre, asintió. Significará mucho para él, dijo, con su voz goteando ese tono falso y condescendiente que odiaba. Tú ya tienes trabajo. No necesitas la validación, pero él sí. Esto podría ser el empujón que necesita para cambiar su vida. Todavía estaba atónita, pero logré decir, así no es como funciona esto. David, que hasta ese momento había estado mirando su teléfono, sonrió con suficiencia. Vamos, no seas egoísta. Es solo un trozo de papel. Mis manos se cerraron en puños. ¿Solo un trozo de papel? ¿Solo un trozo de papel? No, esto fueron 4 años de noches sin dormir. Fueron fiestas perdidas, vacaciones perdidas, comidas saltadas para poder pagar los libros. Esto fue sangre, sudor y sacrificio. ¿Y querían que se lo entregara como si fuera un trofeo de participación? Antes de que pudiera responder, comenzó la ceremonia. Me senté allí, hirviendo, mientras se decían los nombres. Apenas escuché nada hasta mi nombre. Me levanté, caminé hacia el escenario, con el corazón latiéndome con fuerza, pero mantuve la cabeza en alto. Estreché la mano del decano y tomé mi diploma. Entonces, sonrió y se dirigió a la audiencia, y me gustaría tomar un momento para reconocer algo verdaderamente especial hoy. Esta graduada no solo ha logrado los más altos honores académicos en su departamento, sino que también ha sido galardonada con una beca completa para su maestría. El auditorio estalló en aplausos. Vi las caras de mis padres caer. La boca de David se abrió literalmente. Y luego, el golpe final. El decano dijo, este es un logro increíblemente raro. Demos otra ronda de aplausos. La gente se puso de pie, vitoreó. Me sentí invencible. Me volví para mirar a mis padres y a mi hermano, ¿sus expresiones? No tenían precio. Salí del escenario y volví a mi asiento, sintiendo que flotaba.
Mis padres estaban rígidos como estatuas. David parecía que quería tirar algo. Cuando me senté, mi madre siseó: «Nos humillaste». No la miré. Solo sonreí y susurré: «Ustedes se lo hicieron a sí mismos». Ese debería haber sido el final. Pero no, mis padres no se rinden tan fácilmente. Me emboscaron después de la ceremonia. Mi madre estaba prácticamente vibrando de rabia. «Tienes que darle el diploma a David». Lo metí debajo de mi brazo. «Estás loca». La cara de mi padre se puso de un feo tono rojo. «Hemos hecho todo por ti, ¿y así es como nos pagas?» «¿Todo por mí?», pregunté, incrédula. ¿Te refieres a cómo te negaste a ayudarme a pagar la universidad? ¿O cómo me ignoraste durante 22 años mientras tratabas a David como a un rey? David finalmente habló. «Estás siendo dramática». Eso me encendió. ¿Dramática? ¿Dramática? ¿Tienes idea de lo que tuve que hacer para llegar aquí? Mientras tú te ibas de fiesta y desperdiciabas cada oportunidad, yo me mataba trabajando, y ahora todos ustedes piensan seriamente que debería darte mi diploma. Silencio. Negué con la cabeza. No te lo mereces. Ninguno de ustedes se lo merece. Entonces, me di la vuelta y me fui. Ignoré sus llamadas, ignoré los mensajes de texto, incluso ignoré las publicaciones pasivo-agresivas de Facebook de mi madre sobre cómo algunos hijos son tan desagradecidos. Entonces, comenzó la verdadera venganza. Los bloqueé, a todos ellos. Me mudé al otro lado del país. Cambié legalmente mi apellido para que no pudieran reclamar ninguno de mis logros futuros. ¿Y la mejor parte? Le envié a David una foto de mi diploma de maestría cuando lo obtuve, junto con un simple mensaje: «Sigue siendo solo un trozo de papel». Durante un tiempo, mi vida fue pacífica. Había cortado con mi familia, me había mudado al otro lado del país y había construido un futuro para mí misma. No más manipulación, no más ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Entonces, de la nada, recibí otro correo electrónico de mi madre. Al principio, casi lo borro sin abrirlo, pero algo en el asunto me hizo detenerme: «Tu padre está enfermo». No sé por qué lo abrí. Tal vez algún viejo hábito de culpa, tal vez curiosidad. Pero en el momento en que lo leí, deseé no haberlo hecho. Era largo y estaba lleno de tonterías dramáticas. A mi padre le habían diagnosticado algún tipo de enfermedad cardíaca y, según mi madre, esta familia necesita estar unida en tiempos difíciles. Luego llegó el verdadero detonante: «David está luchando con todo esto. ¿Realmente te necesita en este momento?» Cerré mi portátil tan rápido que casi rompí la pantalla. ¿David me necesita? David, el mismo hermano que nunca había movido un maldito dedo por mí, que se había reído cuando mamá y papá me exigieron que le entregara mi diploma como si fuera un tipo de regalo de fiesta. No. No es mi problema. Borré el correo electrónico y seguí con mi vida. O al menos, lo intenté. Porque una semana después, llegué a casa del trabajo y había alguien sentado en las escaleras de mi apartamento: David. Un reencuentro no deseado. Me congelé. ¿Cómo diablos me encontraste? Se levantó, luciendo como un desastre, sin afeitar, vestido como si acabara de salir de la cama y sosteniendo una taza de Starbucks como si fuera lo único que lo mantenía vivo. ¿Qué demonios haces aquí?, pregunté. Sonrió con suficiencia, esa misma estúpida sonrisa que siempre tenía cuando quería algo. Bonito lugar. ¿Qué? Supongo que todo ese trabajo duro valió la pena. Ignoré el comentario. ¿Cómo me encontraste? Mamá, por supuesto. Solté un suspiro, obligándome a mantener la calma. ¿Qué quieres? David se encogió de hombros, como si no acabara de aparecer sin previo aviso, a 3 estados de distancia de donde vivía. Mira, papá está realmente enfermo. Podría no sobrevivir. Mamá está hecha un desastre. Ha estado llorando durante semanas. Ya sabes cómo se pone. Me crucé de brazos. No es mi problema. Su mandíbula se tensó. ¿En serio sigues guardando rencor? Me reí. ¿Rencor? ¿Un rencor? David,
Tú y nuestros padres me trataron como si fuera desechable durante 2 décadas, y ahora crees que puedes aparecer y hacerme sentir culpable para fingir que somos una familia feliz. Suspiró, frotándose la cara como si estuviera exhausto. Mira, no vine aquí para pelear. Vine porque mamá necesita dinero. Ahí estaba. Solté una risa aguda y sin humor. Estás bromeando. Está ahogada en facturas médicas. Los tratamientos de papá son caros. El seguro no lo cubre todo y están hablando de pedir préstamos. ¿Les dije? Les dijiste que, espeté. Que yo lo pagaría. Que arreglaría todos sus problemas. Su silencio fue suficiente respuesta. Negué con la cabeza, disgustada. A ver si lo entiendo. Pasaron años ignorándome, menospreciándome, tratándote como a la realeza, y ahora, cuando necesitan dinero, ¿de repente existo? Jesús, no es así, murmuró. Entonces, ¿cómo es, David? Le respondí. Dime. ¿Qué dicen de mí ahora? ¿Saben siquiera lo mucho que tuve que luchar para llegar a donde estoy? ¿O sigo siendo, egoísta, porque no te entregué mi futuro en bandeja de plata? David suspiró, apartando la mirada. Por primera vez, parecía incómodo. Ellos piensan que deberías ayudar porque puedes, admitió. Porque ahora eres la exitosa. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago, no porque doliera, sino porque era tan jodidamente predecible. La trampa. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Ya veo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para ayudar? Se encogió de hombros. Estoy tratando de encontrar trabajo. Entrecerré los ojos. ¿Tratando? ¿Así que no tienes trabajo? Se movió incómodo. Ahora mismo no, no. Típico. Sonreí con frialdad. Así que déjame aclararlo. Tú, el hijo favorito, que nunca tuvo que mover un maldito dedo en toda su vida, sigues desempleado, sigues viviendo de mamá y papá, y sigues esperando que yo arregle tus desastres. No lo negó. Negué con la cabeza. Lárgate de aquí, David. Me giré para abrir la puerta, pero entonces él soltó una bomba. Si no ayudas, podrían perder la casa. Me congelé. Y así, todo encajó, un juego más grande. Esto no se trataba solo de que papá estuviera enfermo. Se trataba de dinero. No solo querían ayuda con las facturas médicas, estaban en serios problemas financieros, probablemente lo habían estado durante un tiempo, y ahora estaban desesperados. Me giré lentamente. Déjame adivinar, papá no ahorró nada, ¿verdad? Mamá gastó cada centavo que tenía manteniéndote a flote, y ahora no queda nada. David no dijo nada. Me reí, negando con la cabeza. Esto es karma. Cada decisión que tomaron los llevó a esto. Él se adelantó, luciendo serio ahora. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que lo pierdan todo? Lo miré directamente a los ojos. Ellos me dejaron perderlo todo. Entré, y esta vez, cerré la puerta con llave detrás de mí. El siguiente movimiento. Esa noche, no pude dormir. No porque me sintiera culpable, no lo hacía, sino porque sabía que esto no había terminado. David nunca aparecía a menos que hubiera un plan, y algo me decía que mis padres no solo estaban pidiendo dinero, lo esperaban. Y si no jugaba bien, iban a intentar quitármelo de todos modos. Una sorpresa legal. Durante un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas, demasiado tranquilas. David se fue después de esa noche, pero yo sabía que no había terminado. Mis padres no eran del tipo de personas que simplemente aceptan las consecuencias. Habían pasado toda su vida manipulando situaciones para salirse con la suya, y algo me decía que estaban a punto de intentar un último movimiento. Entonces, aproximadamente un mes después, sucedió. Recibí una carta de un abogado. Al principio, pensé que era un error, tal vez correo basura, pero cuando la abrí, se me cayó el estómago. Era una notificación legal de mis padres. Me estaban demandando por, ¿o qué? Daños emocionales y abandono financiero. Tuve que leerlo 3 veces porque era muy absurdo. Pensé que estaba alucinando.
Mis padres en realidad estaban tratando de llevarme a la corte porque me había negado a brindar asistencia financiera, a pesar de estar en condiciones de hacerlo. Habían enumerado cosas como gastos médicos no pagados y falta de apoyo familiar como motivos para la compensación. Quería reír. Quería gritar. Quería conducir directamente a su casa y tirarles la carta a la cara. Pero no lo hice. En cambio, llamé a un abogado. Desenterrando la suciedad. Me puse en contacto con mi abogada, una mujer astuta como el demonio llamada Claire. Leyó la carta y se rió a carcajadas. Esto no se va a sostener en la corte, dijo. Es una tontería. No eres financieramente responsable de ellos solo porque eres su hija. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Bueno, podríamos esperar y dejar que un juez lo desestime, dijo. Oh. Dudó. Me incliné hacia adelante. ¿O qué? Podrías pasar a la ofensiva. Sonreí. Cuéntame más. Claire explicó que si realmente queríamos acabar con esto, podíamos investigar sus finanzas. Si estaban muy endeudados, mintiendo en formularios o cometiendo algún tipo de fraude, no solo podríamos lograr que se desestimara la demanda, sino que posiblemente podríamos volverla en su contra. Nunca antes había sido una persona vengativa, pero después de todo lo que me hicieron pasar, estaba más que lista. Una casa construida sobre mentiras. Claire comenzó a sacar registros, y, era una mina de oro. Resultó que mis padres habían estado viviendo una mentira financiera durante años. Habían sacado múltiples préstamos que nunca pagaron. Habían acumulado deudas de tarjetas de crédito de cientos de miles. Habían refinanciado la casa tantas veces que apenas le quedaba capital. ¿Y el colmo? Habían estado solicitando ayuda financiera, usando mi nombre. Claire descubrió que habían usado mi número de seguro social para intentar sacar un préstamo, uno que había sido denegado porque yo ya había asegurado mis propios préstamos estudiantiles y becas. Estaban tratando de robar mi identidad financiera. Me sentí enferma. David había dicho que iban a perder la casa, ahora entendía por qué. No se trataba solo de las facturas médicas de papá, era porque habían gastado cada dólar que tenían, como si el dinero nunca se fuera a acabar. Y ahora estaban desesperados, lo suficientemente desesperados como para intentar demandar a su propia hija. La trampa. Construimos un caso en su contra. Claire me ayudó a presentar una contrademanda por fraude y robo de identidad, y así, el estúpido intento de mis padres de manipularme se volvió en su contra. Estaban a punto de perder mucho más que su demanda. La llamada de pánico de David. Unas semanas después, David llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego me envió un mensaje de texto. ¿Qué demonios hiciste? Sonreí con suficiencia. Volvió a llamar. Esta vez, respondí. ¿En serio demandaste a mamá y papá?, exigió. Me recosté en mi silla. Sí. Estaba furioso. Estás arruinando todo, gritó. Están hablando de bancarrota. Podrían perderlo todo. Me reí. Ellos se lo hicieron a sí mismos. ¿Hablas en serio?, espetó. Son nuestros padres. Nunca fueron mis padres, dije con frialdad. No de la forma en que importaba. Respiraba con dificultad, enojado, desesperado. No lo entiendes, dijo. Nos estás poniendo a todos en peligro. Me congelé. ¿Qué diablos significa eso? David no respondió de inmediato, y luego susurró algo que me heló la sangre. Pidieron dinero prestado a las personas equivocadas. Se me cayó el estómago. David, dije lentamente, ¿a quién le pidieron prestado? Silencio. Luego, en voz baja, creo que están con el tipo de gente equivocada. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Te refieres a usureros? No solo usureros, dijo. Peor. Gente a la que no le importa la ley. Me levanté. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de algo más grande. Y de repente, me di cuenta. Podría haber comenzado una guerra para la que no estaba lista. La advertencia. Las palabras de David resonaban en mi cabeza, pidieron dinero prestado a las personas equivocadas. Caminé por mi apartamento, con la mente acelerada.
Había asumido que mis padres eran simplemente financieramente irresponsables, no que estaban enredados con criminales. David, dije, obligando a mi voz a mantener la calma, ¿a quién exactamente le pidieron prestado? Más silencio. Luego, muy en voz baja, murmuró un nombre que reconocí, no porque hubiera conocido al tipo, sino porque lo había visto en las noticias. Un hombre vinculado a esquemas de fraude, extorsión y cobro de deudas no oficial, que se había vuelto violento. Mis padres, en su infinita sabiduría, aparentemente habían pedido préstamos a un criminal real, y ahora estaban en deuda por dinero que no podían devolver. El regreso a casa. No quería volver, pero tampoco podía ignorar la sensación en mi estómago que me decía que esto iba a salirse de control. Entonces, reservé un vuelo. Cuando aterricé, fui directamente a la casa de mis padres. El lugar se veía peor de lo que recordaba. El césped que una vez fue prístino estaba cubierto de maleza, el camino de entrada tenía grietas, faltaba el buzón, y cuando llamé a la puerta, pasó un minuto completo antes de que mi madre la abriera. Se veía terrible, bolsas debajo de los ojos, cabello sin cepillar, ropa arrugada. Por un momento, solo me miró, atónita. Luego, en lugar de un saludo, espetó, ¿por qué estás aquí? No, hola, no, te extrañamos, ni siquiera un abrazo falso y performativo. Solo hostilidad. Entré sin preguntar. Necesito hablar con papá. Ella se burló. ¿Ya has hecho suficiente, no crees? La ignoré y entré en la sala de estar. Y ahí estaba, mi padre, un hombre que nunca había dicho que estaba orgulloso de mí. Se veía viejo, más débil de lo que recordaba, más delgado. Había un bastón a su lado, y cuando se giró para verme, su expresión se endureció. Así que, la hija pródiga regresa, murmuró. Me crucé de brazos. Déjate de tonterías, papá. Necesitamos hablar sobre las personas a las que les debes dinero. Eso llamó su atención. Se enderezó, mirando hacia mi madre, que parecía aterrorizada. No hay nada de qué hablar, dijo. Me reí. Ah, sí. Porque David parecía pensar que sí. Al mencionar su nombre, mi madre se estremeció. David estuvo aquí. Y de repente, me di cuenta de algo, tenían miedo. No de mí, de él. Una casa de mentiras que se derrumba. David entró en ese momento, con el rostro tenso por la frustración. ¿Por qué diablos volviste, Siseo? Para arreglar el desastre que todos ustedes hicieron, le respondí. Dime la verdad. ¿Cuánto deben? Los ojos de David se dirigieron hacia mi padre, luego hacia mi madre. Nadie habló. Y fue entonces cuando entendí, David debía el dinero. No solo mis padres, él. Me volví hacia mi madre. ¿Me mentiste? Ella tragó saliva, apartó la mirada. David se frotó la cara y murmuró, no lo entenderías. Espeté, ¿no lo entendería? Me rompí la espalda para construir una vida porque ninguno de ustedes me apoyó nunca. Mientras tanto, tú te ibas de fiesta, suspendías la escuela y de alguna manera te las arreglaste para endeudarte tanto que recurriste a un maldito criminal para pedir ayuda. David parecía furioso. No fue así. Entonces, ¿cómo fue?, exigí. Porque desde donde estoy, eres el mismo imbécil egoísta que siempre has sido, esperando que yo limpie tus desastres. Entonces, algo dentro de mí se rompió. Me volví hacia mis padres, temblando de rabia. Todos esos años, me dijeron que tenía que ser la responsable, que tenía que trabajar más duro porque David necesitaba más apoyo, pero la verdad es que criaron a un mocoso mimado y consentido que nunca tuvo que enfrentar una sola consecuencia en su vida. Y ahora, mira a dónde te llevó eso. Mi padre se puso de pie, usando el bastón para mantenerse estable. Su rostro estaba rojo, furioso. Hicimos todo por ti, y gritó. Me reí, fría, vieja y amargamente. ¿Todo? Me trataste como si no fuera nada. Me hiciste a un lado para poder mimarlo, y ahora me necesitas. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas reales, no culpa, desesperación. Tienes el dinero, susurró. Podrías ayudar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Incluso ahora, después de todo,
No me veía como una persona, solo como un recurso. Mis puños se apretaron. Nunca sería libre a menos que me fuera. Así que lo hice. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, la abrí, y justo antes de irme, miré hacia atrás. Esta fue tu elección, dije. No la mía. Luego salí, y por primera vez en mi vida, me sentí libre.